Se encuentra en nuestros estudios la congresista Marisa Aglave del Frente Amplio. Con ella vamos a hablar, por supuesto, de muchísimos temas. El tema que ahora está en boca de todos tiene que ver con la viceministra de Agricultura, con esta fotografía, muy oronda ella, tomando sol, pero todos estábamos trabajando, periodistas estábamos trabajando, congresistas estaban trabajando, pero ella tenía que tomarse un descanso porque había estado trabajando varios días desde las 3 de la madrugada. ¿Qué piensa la congresista? Vamos a consultarle. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, mire, entiendo que no era un día de fin de semana ni en un horario fuera de trabajo, sino que creo que la denuncia tiene que ver con que precisamente en horario laboral lo estaría haciendo, ¿no? Porque si fuera un día de descanso, en fin, uno lo podría entender. Uno de los temas que me parece más grave de esto es que el sector de agricultura es uno de los más golpeados. Yo vengo de estar... Y estábamos precisamente en el tema de posible desabastecimiento, posible especulación. Tenemos el problema de abastecimiento de las ciudades con precisamente producción agropecuaria que llega y que no llega. Sin irnos muy lejos, los que viven en Lima estamos viendo lo que ocurre con el precio del limón, que ya aparece la bolsa de valores que sube y baja de 30, baja 15, cuando en la parada se está vendiendo a 5 soles, en fin, hay varios problemas que tienen que ver además con cómo llega la producción de algunos lugares, ¿no? O sea, durante varios días hemos tenido cerrada la carretera de Piura a Chiclayo. Como te digo, yo estuve en Piura, soy presidenta de la Comisión de Vivienda y estamos los presidentes de comisiones recorriendo también varias de las regiones para ver cómo nuestro sector está siendo afectado, ¿no? Pero uno ve otras cosas. Yo he podido ver, por ejemplo, productores desesperados con su cosecha sin saber muy bien qué cosa hacer, ¿no? Tanto es así que se hizo una autorización de parte del Ministerio de Comercio y de Producción, la posibilidad de hacer, por ejemplo, puentes con los buques o con los aviones que estaban llegando a la zona para también poder mover mercadería que no se vaya a malograr, digamos, producción que no se vaya simplemente a podrir. En este momento, el sector agropecuario es uno de los más afectados en los entornos en los que estamos viendo el desastre. En el caso de Piura, por ejemplo, la cantidad de campesinos y de productores que están teniendo una afectación económica altísima es muy grande. Y yo la verdad es que me parece terrible ver a una viceministra no estando en su lugar de trabajo en un momento en el que nos gustaría escuchar, por ejemplo, cuáles van a ser las medidas de parte del gobierno para un seguro agrario, para ver cómo es que se va a lograr contener mínimamente la deuda, porque un campesino normalmente para una cosecha, si tú tienes 5 hectáreas, por ejemplo, tiendes a pedir un préstamo o un adelanto para poder comprar la semilla, iniciar la producción y luego con la venta de la producción vas pagando la deuda adquirida. Ahora no van a poder pagar la deuda adquirida para la campaña, digamos. Ahora, lo que ha dicho en su defensa es, bueno, yo estaba coordinando todo lo que me dijo el ministro y lo puedo hacer por teléfono. Claro. O sea, no era necesario que yo vaya a la oficina. Mira, es evidente, ya entiendo que no solamente la han separado, sino que están iniciando un proceso administrativo en su contra, porque entiendo que además acompañado al hecho de que no estuviera en la oficina, tiene que ver con una de las personas a las que contrató, con las que tendría una relación personal, con lo cual el caso es bastante más grave. Es una pena que sea el segundo caso de escándalo en el viceministerio dentro de la gestión del actual ministro y sí pues llamarle la atención al propio ministro, ¿no es cierto? Para saber qué cosas están haciendo sus funcionarios, alguien tan importante como su principal ficha que es tu viceministro, digamos, ¿no? Y en ese caso tu viceministra. Y que el presidente primero haya aceptado la renuncia y ahora diga, no, la votamos. Ya no es la primera vez, ¿no? También ya me acuerdo la carta del señor Moreno, es una cosa que está pasando con bastante regularidad ahora, pero mira, en este momento estamos en un momento de crisis, creo que la verdad, más que estar buscando golpear o no al presidente o a este gobierno, creo que sí hay que hacerles un llamado de atención básicamente en el tema de atender lo que es fundamental. Y en el sector agrícola, en agricultura, en este momento tendrían que estar resolviendo problemas de créditos que están adquiriendo los productores, que están adquiriendo los pequeños campesinos, problemas con la producción que se está pudriendo y que necesitamos ver cómo podemos movilizarla pese a los problemas que se está teniendo de cortes de vías, ¿no es cierto? Y como también tú dijiste al comienzo, mínimos de garantías de abastecimiento que no generen esta especulación que ustedes los periodistas están reportando en las principales ciudades como Lima, por ejemplo, todas las mañanas, ¿no? Usted es presidente de la Comisión de Vivienda. Vivienda y Construcción del Congreso. Sí. Ha recorrido varias zonas. Tengo entendido que ha estado por Caraballo, va a viajar incluso el día de hoy, va a ir a Guarmey en horas de la madrugada, bueno, ya mañana. Sí. Ha estado también en Chiclayo, me parece. Hemos ido a Piura, precisamente ahora la verdad mandarle un abrazo a nuestros compatriotas ahí en Piura, al gobernador, a todos los miembros del COER que están trabajando con mucha energía. Hay un problema serio en Piura, cuando fuimos ya encontramos varios puntos
Por ejemplo, en Chulucanas hay una zona que se llama Batanes, donde no se podía llegar si no era con puente aéreo. Llevaban varios días incomunicados y además tuvimos la denuncia del desplome de más de 100 viviendas. Luego hemos estado en Chiclayo, nos fuimos a ver ya la parte más bien urbana porque hay un problema con el abastecimiento de agua. Los problemas de agua y saneamiento también los vemos en la comisión y hay varias de las empresas que no están funcionando. Estas imágenes que están pasando justo son en Leonardo Ortiz, que es el distrito más grande de Chiclayo, digamos San Juan del Urigancho, por decirlo en dimensiones, frente a Lima, y esa zona se llama Ramiro Prialé, y lo que nosotros encontramos es todo el sistema de desagüe colapsado. La empresa no había llevado los hidrojets para descolmatar y por tanto simplemente estaban absolutamente colapsados y además estaba saliendo el agua debajo de la tierra en las mismas casas, ¿no? En ese momento llamamos la atención, fuimos al COER, actuamos con el gobernador regional y además con el alcalde Leonardo Ortiz y con el ministro Ferreiros, que está encargado de la zona. Hoy día he podido confirmar con alegría, la verdad, y bastante alivio que ya al fin se ha instalado el albergue para la zona de Leonardo Ortiz y que ya están empezando a llevar a las familias, porque evidentemente no podían seguir viviendo en esas casas durante este desastre. Para entender un poquito, ¿cuál es la función exacta del congresista, en su caso, presidente de la Comisión de Vivienda, llega a una zona y qué es lo que hace? ¿Recoge información? Lo primero que hago es contactarme con el sector. El Ministerio de Vivienda tiene oficinas descentralizadas de vivienda y en cada una de las regiones se han instalado desde febrero. Entre mediados de febrero y finales de febrero se instalaron las oficinas descentralizadas del Ministerio. Dentro de las oficinas del Ministerio hay responsables de agua y saneamiento y por eso con ellos vemos los temas de las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento para ver si están funcionando o no, y funcionarios que están viendo el tema de vivienda. En este caso es importante ver dos cosas. Uno, el abastecimiento hoy, si están funcionando y si hay que ver algún mecanismo de fiscalización para que ocurra, si necesitan más maquinaria y tratar de ver cómo agilizar los trámites con los distintos sectores para apoyar. En el caso de Lima, por ejemplo, apoyamos la difusión de información. Muchas veces la gente no sabe, cuando empezaron los cortes de Sedapal, casi nadie sabía que habían 90 pozos que estaban entregando agua gratuita como abastecimiento. Ya. Hubo que pedirle información a Sedapal, que nos entregaran la información. En ese caso estuve con la presidenta del Congreso, con la señora Salgado, exigiendo que nos dieran la información directamente para poder publicitarla y que la gente tenga la información y poder publicarla y hacer que los medios de comunicación accedan y de esa manera la gente se informe, ¿no? Y en el caso de vivienda, ahí hay dos cosas que son importantes. Decirles a quienes nos están viendo a nivel nacional, es fundamental que si ustedes han perdido la vivienda, si su vivienda está colapsada o inhabitable, hagan un registro. O sea, es fundamental que el registro se dé, que en el COE local o en el regional haya un registro de usted y su vivienda en situación de inhabitabilidad o en colapso para poder formar parte de un registro después de que van a ser atendidos. Pero no es que la persona tiene que esperar a que le empadronen. No, tiene que salir, obviamente en situación de riesgo, en Piura están saliendo, pero tiene que estar asegurado luego de que vaya a formar parte de un empadronamiento. Porque sobre quienes están empadronados viene una siguiente etapa, que es la implementación tanto del decreto legislativo 1226 como del decreto de urgencia que ha entregado fondos para precisamente los bonos para atención de emergencia. Ahí es urgente actuar y eso es lo que estamos haciendo. Y una tercera cosa que hacemos los congresistas es también ver qué elementos están ausentes y además qué iniciativas legislativas podemos presentar para atender situaciones como esta. Yo, de lo que he recorrido y he visto, tanto en conversar con los responsables de los centros de operaciones de emergencia como con distintos ministros que están en la zona, he presentado dos iniciativas. Una primera que tiene que ver con la infraestructura que se va a hacer. El ministro Vizcarra, con quien estuve hoy día, de hecho hemos conversado un instante, ya está anunciando cuáles van a ser las principales obras de infraestructura para las principales carreteras, por ejemplo. Algunas van a intentar zonas de otras rutas, en fin. Se ha anunciado un tren de cercanías en la zona de Lima, provincias, hacia el sur y hacia el norte. Todas estas grandes obras de infraestructura generan especulación del suelo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que vimos en Chincheros, que anunciamos que íbamos a construir un aeropuerto y de pronto el valor del suelo ahora, por ejemplo, que quieren comprar para hacer la ampliación, cuesta multiplicado por 100 frente a lo que costaba al inicio. Entonces, estos mecanismos que hacen que uno se vuelvan ricos a costa de plata del Estado, se pueden prevenir, se pueden evitar. Entonces hemos presentado una iniciativa.
urgente para precisamente controlar el tema de inversión. Y por otro lado, está el bono, está la propuesta del bono, pero ¿dónde vamos a reconstruir? Porque si hoy, o sea, a mí me enferma seguir escuchando solamente la reconstrucción, porque vamos a reconstruir el desastre o vamos a reconstruir la pobreza. Volver y no tiene sentido. Mismo, claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos planificación. Es terrible saber que solo 250 municipalidades de las casi 2.000 que tenemos a nivel nacional tienen planes urbanos. Ni siquiera Lima tiene un plan urbano vigente. Es decir, tenemos un problema serio de planificación del uso del suelo, de la planificación de la ciudad. Pero también hay que generar suelo urbano para el reasentamiento de la población. Hay algunos mecanismos como por ejemplo la compra anticipada de tierras, la recuperación de tierras de engorde, porque a veces la SBN otorga a algunas asociaciones tierras para, por ejemplo, proyectos de vivienda o para proyectos agropecuarios y después de 4 o 5 años no se han implementado. Y tienen la tierra ¿para qué? Para engorde, le dicen. ¿Qué es para qué? Para que vaya creciendo su valor y después lo puedan vender. Entonces, ese terreno que fue entregado, adjudicado de manera gratuita por parte del Estado, puede ser recuperado por el Estado para que cumpla una función social importante, que en este caso es tener suelo seguro para que viva la gente, ¿no? Ahora, entonces, digamos, eso hemos presentado como urgencia para esta situación. La presencia de un congresista en una zona en este momento de emergencia sí tiene soluciones en el corto plazo, porque sí, mucha gente dirá, bueno, los congresistas se están yendo para la foto, ¿no? Pero en realidad usted nos comenta que sí hay soluciones que se pueden hacer de inmediato. Mira, se están logrando varias cosas. Yo en Piura estuve con la congresista Marisol Espinosa, con la congresista Carla Scheffer, con el congresista Nando Ceballos, que son de la región, y varios estuvieron, por ejemplo, yo me sumé además a las gestiones para poder conseguir el puente aéreo a Batanes, que no estaba pronosticado y no estaba generado. En el caso de Chiclayo, apoyamos la gestión del alcalde Leonardo Ortiz para que pudiera tener el doble de maquinaria, porque ¿qué tenía? Tenía un número de máquinas pero con un horario limitado. Bueno, lo que había que hacer era ayudarlo a hacer el trámite con el Ministerio de Vivienda para que pudieran duplicar el horario. Y a veces cosas tan simples como facilitar puentes de comunicación ayudan a que en este momento de crisis se resuelvan las cosas, ¿no? Y también a recibir denuncias, porque también recibimos denuncias y nuestro rol es fiscalizar y exigir a las autoridades que cumplan, ¿no? Recibimos, por ejemplo, la denuncia de que no funcionaba EPSEL, que es la empresa prestadora de servicio de agua en la zona, y certificamos, fuimos, el desagüe estaba colmatado, el nivel de verdor del agua a los alrededores de las casas y el olor evidenciaba que hacía por lo menos unos 4 o 5 días que nadie había descolmatado ese desagüe, y entonces inmediatamente actuamos y menos mal a las 9 de la noche, antes de retirarnos de Chiclayo, estaba entrando el hidrojet para tratar de descolmatar la zona, ¿no? Ahora, el SAR de la reconstrucción ya no va a haber, ahora todo se va a gestionar a través de la PCM. ¿Es la mejor decisión? A mí me parece bien. Sinceramente, después de lo que vivió el Perú, después del terremoto de Pisco, por ejemplo, y el fiasco que fue Forsur, crear un SAR externo, además vinculado para muchos, en algún momento pensaron que era el sector privado, era algo de muchísimo riesgo y que no necesariamente iba a atender la emergencia. Creo que el primer ministro ha tomado una decisión que muchos saludamos, que es distribuir a su gabinete a lo largo del territorio. Estamos viendo al ministro de Defensa con muchísimo liderazgo también, junto con las Fuerzas Armadas, recorriendo el país, tratando de ver cómo solucionar la emergencia, pero al mismo tiempo captando muchísima información. Lo mismo el ministro de Transportes, el señor Vizcarra, que está viendo todo el tema de la red nacional, y corresponde a los COERS descentralizados regionales, tanto a los locales, darle información sobre número de damnificados, lo que te decía, viviendas colapsadas o inhabitables que tienen que registrarse para poder recibir después la ayuda. Eso va a permitir que desde PCM se tenga la información adecuada para actuar en la reconstrucción, ¿no? Ahora, ¿se va a poder? La PCM va a tener cabeza para todo eso porque la reconstrucción va a demorar, ¿no? En la situación de emergencia es ahora, se puede atender ahora, pero la reconstrucción va a demorar. Necesitamos que la reconstrucción o construcción de ciudades habitables y de espacios para la gente sin riesgo tiene que pasar por el Estado. Y tiene que ser quien lidere esto alguien que forme parte de una entidad formalmente constituida hoy. Y me parece bien que sea en la PCM, porque finalmente es quien tiene la posibilidad de articular a los distintos sectores. Porque acá hay que resolver problemas de educación porque tenemos colegios que están colapsados también, servicios médicos que están colapsados también, transitabilidad y conectividad y por tanto transporte también tiene que ver, vivienda y saneamiento porque hay que resolver problemas de servicio de agua colapsado y viviendas desplomadas, con lo cual necesitamos una
agricultura, lo que acabamos de comentar al comienzo, el desastre que están viviendo nuestros productores. Entonces, cualquier política que se implemente tiene que ser integral, atender todo lo que ha sido afectado, ¿no? Ahora, con los gobiernos locales y regionales, porque desde arriba no se puede hacer sin la información de abajo. Y una cosa más que hemos dicho y que la verdad creo que es importante es que sin la gente y sin vigilancia ciudadana no tiene sentido. Hay que llamar a la población a organizarse y a ser un factor de colaboración de este proceso, ¿no? Ahora, usted que ha estado viajando por distintas zonas, mucha gente nos decía, no veo al alcalde, y el alcalde es quien debería estar acá. ¿Usted qué es lo que ha podido recoger en todo este recorrido? Mira, hay dos cosas, ¿no? En algunos lugares sí hay alcaldes que están muy activos, sobre todo en centros poblados, que son los más chiquititos. Yo los he visto con muchísima actividad, moviéndose, tratando de llegar a todas partes. He visto algunos alcaldes que parecen más bien, en fin, como si no estuvieran tan conscientes de que la crisis es suya. Y en otros lugares algunos más bien con temor a entrar, ¿no? O sea, porque hay tal nivel de demanda que incluso no se están atreviendo a entrar a la zona. Entonces, claro, no los ven porque no están entrando, ¿no? Y entonces ahí sí es importante que quede claro la articulación, porque el alcalde sin ayuda del gobierno regional y sin ayuda del gobierno nacional no va a poder resolver. Entonces, la articulación entre los tres niveles de gobierno es fundamental, porque si no van a generarse un círculo vicioso de repetir pasos o de sobreatender un lado y desatender otro, y eso lo tendríamos que cortar inmediatamente, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué no hubo prevención? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Desde cuándo falló? Mira, podríamos decir que desde el 98. O sea, es decir, hemos tenido un niño en el año 98, sabíamos en el año 98 con el efecto que tuvo, que habíamos tenido un niño en el año 83 y que por tanto tendríamos un siguiente niño. En este caso además mucho más agresivo, hemos tenido este niño costero que ha sido particularmente agresivo y mucho más largo el impacto, digamos, ¿no? No solo concentrado en Piura y Tumbes, sino Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, o sea, es decir, estamos teniendo un territorio mucho más afectado, que es lo que estamos viendo, porque también la selva ya empezó a tener problemas de afectación y en algunos puntos de la sierra también por exceso de lluvia, ¿no? Pero tenemos un problema serio, que es la ausencia de planificación. O sea, y además ahí sí un mea culpa de un Estado que yo creo que abandonó su rol planificador, que abandonó su rol estratégico de inversión pública. ¿Y qué hicieron? Se abandonaron a las APPs, a la iniciativa privada, que sea el mercado quien resuelva. Este tipo de temas no los resuelve el mercado, porque no es necesariamente rentable hacer, ¿qué? Defensas ribereñas, ¿qué hay que hacer? Una cosa que he visto, por ejemplo, en la zona del Chillón, que también me comentaste que estuve yo en Caraballo. Fui a Caraballo y me fui más arriba, a la zona de Canta, a Santa Rosa de Quibes. Bueno, por ahí entró el Chillón con mucha agresividad. La zona donde había defensa ribereña pudo contener el impacto de la crecida del río, y la zona donde, que eran 2 kilómetros que no, simplemente entró totalmente el río, destruyó absolutamente todo. Entonces, la diferencia entre tener defensa ribereña o no tenerla es enorme. La diferencia entre tener un sistema de drenaje es enorme. La ciudad de Piura tendría una situación diferente si tuviéramos un sistema de drenaje serio, o lo mismo en la ciudad de Chiclayo, ¿no es cierto? Entonces, Lima, por ejemplo, tendría que empezar a pensarlo también, porque el cambio climático está acá, es una realidad, no se lo han inventado unos loquitos en algún lugar ya del no mundo. tenemos la llovizna que teníamos antes, ya tenemos lluvia, Entonces, ya empezamos. vamos a tener este tipo de fenómenos naturales con cada vez mayor intensidad. Y creo que lo que dice Naciones Unidas se aplica más que nunca. Los desastres no son naturales. Lo que hay es fenómenos naturales con desastres de planificación y desastres de estados que no actuaron cuando tenían que actuar. Si tú ves en el caso de Ecuador, el sistema de alcantarillado que tienen y todo el sistema para el drenaje en la ciudad de Guayaquil, bueno, uno se muere de envidia. O sea, ¿cómo es posible que nuestras ciudades costeras no tengan eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que no hemos planificado la posibilidad de tener esos niveles de inversión en un país que durante 12 años tuvo el boom de los recursos naturales, ingresos altísimos de parte del Estado, que debieron invertirse precisamente en esto, que es lo que nos ayudaría a ser realmente una sociedad en desarrollo, ¿no? El Ejecutivo, la reacción que ha tenido ante la emergencia, ¿usted le parece que fue la correcta o podía haber hecho más? Siempre se puede hacer más, pero creo que en este caso hay que saludar que por lo menos no solamente se han quedado en el gabinete tratando de mandar papeles, sino que están en el campo, actuando, viendo, coordinando y trabajando
con quienes están en este momento en una situación de emergencia altísima. Esa decisión me parece una buena decisión. Ahora, tienen que mejorar cosas, tienen que mejorar la coordinación con los gobernadores regionales, hay algunos lugares en los que la presencia de los ministros no necesariamente ha sido tan bien tomada, pero se tiene que resolver. Es decir, a mí me parece bien que la decisión sea, no tienen por qué quedarse en Lima, nos vamos a los territorios, nos vamos a apoyar directamente y a ver cómo la infraestructura que tiene el Ejecutivo y los recursos que tiene el Ejecutivo se ponen al servicio de los territorios más golpeados ahora, ¿no? Ahora, algo que preocupó fue que se anunció 100.000 soles para cada localidad afectada por la emergencia. Distrito. Y que los alcaldes no le estaban aplicando porque tenían miedo de que la Contraloría les vaya a hacer alguna observación. Mira, tenemos un problema porque tienes dos tipos de reacción. La reacción de Pepe el Vivo de como ya estoy en emergencia, hago lo que sea y gasto, ¿no es cierto? Y a saber si lo gasta bien o lo gasta mal. Y que termina siendo un riesgo porque a veces es la coladera de la corrupción, ¿no es cierto? Y en otros lados alcaldes se mueren de pánico porque tienen muchísimo miedo de cómo se puede llevar esto adelante, ¿no? Una de las cosas que se sugería, por ejemplo, era tratar de pedir a Contraloría que quienes tengan de agentes descentralizados y las OSIs acompañen, pues, o sea, y que estén en actitud también de emergencia, es decir, claro, acompañando las compras y haciendo la acción, alcalde, digamos, un líder que no actúe porque tengo miedo de que me vayan a fiscalizar? Una barbaridad. Pero la mayoría ya gastó los 100.000, ¿eh? O sea, en realidad, donde yo he estado, ya la mayoría había gastado los primeros 100.000 y ahora estaban gastando los segundos 100.000, que son los que recién se habían habilitado, ¿no? Ahora, la población parece que ha recibido con buenos ojos toda la reacción del gobierno y en las encuestas, Pedro Pablo Kuczynski y todo el gabinete, no digamos que han aumentado su popularidad, pero por lo menos han dejado de descender. Esto incluso es consecuencia de la emergencia. Dijeron algunos, ¿no? Sí. En algunos sí. En el mismo presidente, 3 puntos, ya empieza a ser una pequeña. ¿Es producto movida de la emergencia? Yo creo que sí, también. Ahora, también habría que ver que en la zona de emergencia no necesariamente ha reportado tan buena presencia, ¿no? O sea, si tú ves el norte, más bien la popularidad es relativamente baja aún, ¿no? Pero creo que el resto del país sí está viendo un despliegue adicional y entonces estamos saludando esta acción, ¿no? Mira, en este momento tenemos que ser una sola fuerza como nos lo están planteando y creo que sí, creo que los congresistas de distintas fuerzas políticas tenemos que cumplir un rol institucional e ir como congresistas a apoyar, a ver cómo ayudamos a destrabar en lo que sea nuestra competencia o a aplicar legislación que pueda ayudar a salir de esta emergencia. Los gobiernos locales, regionales y el nacional tienen que articularse porque la única manera de que salgamos de esta crisis es que lo hagamos de manera articulada y conjunta. No es el momento de criticar, dicen algunos, pero también hay cosas que no se pueden pasar por alto. Sí, no, mira, las cosas que hay que criticarlas, pero hay que ser conscientes que en este momento lo que necesitamos es concentrarnos en dar la mayor información posible y en que cuando uno encuentra un problema, mira, en Piura, en Lambayeque, en los distintos distritos que he estado en Lima, he encontrado N problemas. Y podría contarte todo el lado más bien crítico de qué es lo que no han estado haciendo, pero yo prefiero ver mi rol como alguien que encuentra un problema y más bien busca encontrar una solución, ¿no? Ya, no funcionaba la empresa de agua, ¿qué hago? Bueno, hay que ir a presionar para que la empresa de agua lleve el hidrojet para que se solucione el problema del desagüe. No hay un puente aéreo para poder llevar ayuda a población que está damnificada hace 8 días. Bueno, hay que ayudar a hacer la coordinación para que haya el puente aéreo, es decir, hay que tratar de generar que el Estado actúe para que la población tenga la certeza de que su Estado está protegiendo sus derechos y está actuando, ¿no? Y quiero que ese sea mi rol. Claro que sí. Entonces la vamos a ver el día de mañana en Guarmey. Sí, salgo a las 3:30 de la mañana. ¿Y luego va a visitar algunas otras? Voy a Guarmey y luego estoy volviendo a Lima, creo que hacia las 10 de la noche más o menos, y el día miércoles más bien tengo actividades acá porque vamos a tener reunión con algunos expertos para ver justo el tema de la reconstrucción, ¿no es cierto? Y que creo que es también un tema importante y hay que empezar a pensar cuáles son posibles riesgos, porque también los momentos de reconstrucción, que ojalá sean más bien de construcción de lugares seguros, tienen el riesgo a veces de inversiones no bien planificadas, desesperación por el gasto, problemas de corrupción que tenemos que ver cómo ayudamos a corregir y a vigilar al mismo tiempo que aceleramos el gasto, porque es urgente resolver problemas lo más rápido posible, ¿no? Bien, congresista, muchísimas gracias por haber venido. Era la congresista Marisa Glave. Amigos, nosotros...